Hay algo que la Iglesia no quiere que leas nunca, y por eso hoy te contamos de qué se trata y por qué se ha evitado hablar de esto. Vengo a leer la Biblia y a hacer una pregunta incómoda, y al final vos vas a sacar tu propia conclusión. Quiero que empecemos con una historia que, aunque conocida, a menudo se malinterpreta. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. La escena es impactante. El pueblo de Israel está en el desierto, al pie del monte Sinaí. Moisés, su líder, ha subido a la montaña para recibir la ley de Dios. Pero pasa algo. Moisés tarda en bajar. Los días se convierten en semanas y la incertidumbre crece. El pueblo se impacienta, se siente ansioso, abandonado. El silencio de Dios y la ausencia de su líder los incomoda profundamente. Entonces se acercan a Aarón, el hermano de Moisés, y le dicen: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y acá está el primer punto clave que debemos entender. El pueblo de Israel no negó a Dios. No dejaron de creer en el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Su problema no era la incredulidad, sino la impaciencia y la necesidad de algo tangible, algo que pudieran ver y tocar. Necesitaban una representación física de ese Dios invisible que parecía estar en silencio. El ser humano siempre ha luchado con lo invisible. Nos sentimos más seguros cuando podemos ver, tocar y controlar. Entonces, ¿qué hace Aarón? Recolecta los zarcillos de oro de las mujeres, los hijos y las hijas del pueblo, funde todo ese oro y le da forma. ¿Qué forma? La de un becerro. Cuando el pueblo ve el becerro de oro, exclama: «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y al día siguiente, Aarón edifica un altar delante del becerro y proclama una fiesta para Jehová. Detengámonos aquí un momento, porque esta es la parte crucial. El becerro no reemplazó a Dios en sus mentes, lo representaba. La fiesta no fue para un nuevo dios pagano, fue anunciada como una fiesta para Jehová, el mismo Dios que los había rescatado. Ellos no dijeron: «Vamos a adorar a este ídolo en lugar de Dios». Dijeron: «Este ídolo es la manifestación de nuestro Dios». Usaron un objeto creado por manos humanas para representar al Creador del universo. Creían que podían adorar a Dios a través de esa imagen, y es precisamente ahí donde radicó su gran pecado. Ahora, pasemos a lo que Dios realmente prohibió. Porque para entender la gravedad de lo que hizo Israel, tenemos que ir unas páginas atrás en la misma Biblia, al libro de Éxodo capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos son fundamentales para nuestra relación con Dios. Y el segundo mandamiento dice algo muy específico en los versículos 4 y 5. «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Analicemos esto con cuidado. La prohibición no es contra el arte. Dios mismo, más adelante, ordena la construcción del tabernáculo con querubines de oro bordados y esculpidos. El arte, la belleza y la representación visual no son el problema en sí mismos. La Biblia está llena de simbolismo. El problema, como lo especifica el mandamiento, está en la acción que tomamos hacia esas imágenes. Dios dice claramente: «No te inclinarás a ellas ni las honrarás». Inclinarse, en la cultura bíblica, es un acto de sumisión, de reverencia, de adoración. Es reconocer que lo que tienes delante tiene poder, autoridad o divinidad. Honrar una imagen significa darle un estatus que no le corresponde. El problema surge cuando le atribuimos a un objeto de madera, de yeso o de metal las cualidades que solo le pertenecen a Dios. Cuando le pedimos a una estatua que nos proteja, cuando le rezamos a una figura para que nos sane, cuando confiamos en un amuleto para que nos dé buena suerte. En ese momento, el objeto deja de ser una simple obra de arte o un recuerdo. Se convierte en un ídolo. Y aquí viene una frase poderosa que quiero que medites. Cuando algo o alguien ocupa el lugar de tu confianza, ya no es un símbolo,
Es un sustituto. Ya no apunta a Dios, compite con Dios. Y Dios, en su primer mandamiento, ya había dejado claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él demanda exclusividad en nuestra adoración y confianza, no porque sea un Dios egoísta, sino porque sabe que cualquier otra cosa a la que le entreguemos nuestro corazón nos terminará esclavizando y decepcionando. Solo Él es digno y capaz de recibir nuestra adoración, y esto nos lleva directamente a la pregunta incómoda, la pregunta que a menudo se evita en muchos círculos religiosos, la que casi no se predica por temor a ofender o a generar conflicto. Pero es una pregunta que nace directamente de la palabra de Dios. Si una persona se arrodilla frente a una imagen, si le enciende velas, si le ora, le pide favores, protección para su familia o sanidad para una enfermedad, ¿en qué momento exacto esa imagen deja de ser un simple recuerdo de un santo o de una figura bíblica y pasa a ser un mediador entre esa persona y Dios? Pensemos en esto. La intención puede ser buena. Mucha gente dirá: yo no adoro la estatua, yo adoro a quien representa. Pero si le pides a la imagen, si le hablas a la imagen, si esperas una respuesta a través de la imagen, ¿no estás tratando a ese objeto como un intermediario con poder? Es una línea muy delgada y peligrosa. La Biblia es extremadamente clara sobre quién es nuestro intermediario. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo escribe: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero que notes la precisión de esas palabras. La Biblia no dice: hay varios mediadores. No dice: hay un mediador principal y otros secundarios. No dice: puedes usar a otros como un puente hacia Jesús. Dice: hay uno solo. La palabra es singular y excluyente. Jesucristo es el único puente, el único camino, el único acceso directo al Padre. Cualquier persona o cualquier objeto que coloquemos en esa posición de mediador está, según la Biblia, usurpando el lugar que le pertenece única y exclusivamente a Cristo. Esta es una frase filosa, pero es justa porque no es mi opinión, es lo que está escrito. Y afortunadamente Jesús lo simplificó todo. Él vino a romper las barreras, a eliminar la necesidad de rituales complejos y de intermediarios humanos o materiales. En el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús tiene una conversación profunda con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella le plantea una duda religiosa de su época. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era una disputa sobre lugares sagrados, sobre dónde la adoración era más válida. La respuesta de Jesús es revolucionaria y cambia el paradigma para siempre. Él le dice en el versículo 23, «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». ¿Qué significa esto? Significa que la verdadera adoración no depende de un lugar físico como un monte o un templo. No depende de una imagen tallada o pintada. No depende de un intermediario humano, sea un sacerdote, un pastor o un santo fallecido. La verdadera adoración es una conexión directa, de espíritu a espíritu. Es una relación personal e íntima. Dios no está lejos. No es un ser distante y ausente que necesita una estatua para recordarnos su existencia. No necesita representación porque Él está vivo y está disponible para vos y para mí, aquí y ahora. A través de Jesucristo y por su Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Podemos hablar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Él quiere tu corazón, no tus rituales. Quiere tu fe, no tu dependencia de un objeto. Así que para terminar quiero ser muy claro. Este video no es para señalar a nadie, ni para condenar a personas o tradiciones. Es para despertar, para que todos, sin importar nuestra denominación o trasfondo, examinemos nuestro propio corazón a la luz de la Biblia. Porque la idolatría no siempre es obvia, no siempre tiene la forma de un becerro de oro. A veces la idolatría moderna es más sutil.
Puede ser el dinero, la fama, el poder, una relación o incluso una tradición religiosa. La idolatría no siempre parece idolatría. A veces tiene forma de tradición, de devoción o de costumbre familiar. Pero el corazón sigue buscando algo visible cuando Dios nos pide fe. Nos pide que confiemos en lo que no vemos, que caminemos por fe y no por vista. Te animo a que leas la Biblia por vos mismo, a que le preguntes a Dios directamente y a que construyas una relación con Él que no dependa de nada ni de nadie más que de Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión.